pasada vimos que de qué forma el apóstol Juan describe el amor ágape, o sea, el amor de Dios. No solo de qué forma lo describe, sino también unas implicaciones que tiene el amor sobre el cristiano, el amor ágape. Entonces, pasemos. En 1 Juan 3:10, el apóstol Juan nos enseñaba que el amor ágape se evidencia en los hermanos, es precisamente cuando nos amamos los unos a los otros. La costumbre de nosotros, naturaleza de nosotros es amar a las personas que están dentro de nuestra familia. A esas personas las amamos, les pasamos una cantidad de cosas, ¿no es cierto? A los hijos les pasamos una cantidad de falta, a los cónyuges, a los padres, porque son familias, están catalogados dentro del amor filial, ¿no es cierto? De familia. Y veíamos que nosotros, el Señor nos recoge de allá afuera, si podemos decirlo, nos recoge de allá, nos mete a estos lugares y nos dice ahora aprendan a amarse. Y uno viene acostumbrado a amar a la familia de uno, ni al vecino, a la familia de uno y pare de contar. Y entonces yo mira que nos muestra unas cosas celestiales, porque esto tiene que ver con el reino de los cielos. A empezar a amar personas extrañas, empezar a amar personas que no tienen nada que ver con nosotros, y eso se trata entonces de subir de nivel. Amábamos a las familias allá, ahora el Señor dice suban de nivel, ahora tienen que aprender a amar con el amor ágape. Y qué difícil es, ¿no es cierto? Cómo se complica la situación en ese sentido. También veíamos en 1 Juan 3:16, nos decía, estamos dispuestos a dar la vida por los hermanos, o sea, a ceder a favor de ellos. El amor ágape, cuando ha subido un cierto nivel, tiene que estar dispuesto a dar la vida por los hermanos. Ahí no nos podemos confundir, no está hablando de máteme a mí, pero no lo mate a él. ¿Listo? Porque aparentemente pareciera eso. Ahí está hablando directamente de ceder lo que es mi vida, parte de mi vida, mi itinerario. En ese caso hablaríamos del tiempo, ¿no es cierto? A favor de los hermanos, de la compasión. Estaríamos hablando también de meternos la mano al bolsillo por los hermanos y muchas cosas más. Eso es dar la vida por los hermanos, pero no solo lo hace, lo origina el amor ágape en la persona. Solo lo origina el amor. De resto, bien difícil. Que sería bonito que nosotros, como la semana pasada les dije iniciando, que evaluáramos nuestra propia vida y no la de los demás. Que hoy no miremos al esposo, a la esposa, al hermano tal o a la hermana tal, sino que cada uno evalúe a ver qué tan dispuesto estaría o cómo ha sido su proceso en el cristianismo desde el día que recibió a Cristo hasta hoy en cuanto a dar la vida por los hermanos. Hablábamos la semana pasada también que así como Jesucristo dice no hago acepción de personas, nosotros no podemos medir nuestro amor ágape de acuerdo a, es que yo tengo un parcero, una parcerita y mantengo con ellos y a ellos yo les hago el favor y lo que necesiten. No, precisamente porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó un legado de ¿qué? De amar a todas las personas. Entonces tampoco vale seleccionar a quién voy a amar yo. Claro, si esa fuera la dirección, pues amaríamos dentro de la congregación a los que mejor nos caen, a los que tienen las mismas ideas de nosotros. Si yo fuera flojo en el evangelio, ¿a quién voy a amar? Al flojo. Yo me encuentro con uno que es bien piloso y no vamos a tener amistad, porque él me va a estar exigiendo que yo madure y yo le voy a estar exigiendo que él se vuelva inmaduro, que se vuelva flojo, ¿no es cierto? Si ese fuera el caso, estaríamos amando a los que mejor nos caen, a los que algún favor nos pueden hacer, o a los que viven cerca de nosotros, etc. No, el amor ágape no hace distinción de personas, y lo vimos claramente la semana pasada. ¿Están de acuerdo? Es bueno empezar a evaluar cada uno en nuestras vidas, incluyéndome, todos nosotros. El siguiente, veíamos también en 1 Juan 3:18,
que se habla mucho de amor, pero se hace poco por amor. Cuando el apóstol Juan dice que amemos, que no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho, que se vea que el amor tiene que ser representado en obras. De resto no va a valer. Yo amo mucho a mi hermano, yo amo mucho a mis hermanos, pero Santiago lo dice: ¿qué pasa si tú ves a tu hermano desnudo, con hambre, con sed, y le dices: oye, que Dios te bendiga? Eso es un amor de palabra, pero no es un amor, ¿no es cierto?, de hecho y en verdad. Entonces el amor ágape origina en un cristiano el ir más allá de sus propios límites, cosas que jamás nos habíamos imaginado que haríamos por alguien. El amor ágape nos dirige a hacerlo, y eso es maravilloso. ¿Ya lo están evaluando? Bien, a una aclaración: toda persona que recibe a Cristo, en él entra el Espíritu de Dios, por lo tanto ya tiene la dimensión completa del amor. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano lleva tiempo y no ama de esta manera? No ha desarrollado. O sea, no ha desarrollado. ¿Y cómo se desarrolla el amor en un cristiano? En la práctica. Ejercitándose. No hay más. No hay más. Absolutamente. ¿Listo? Bien, siguiente. En el 3:21 nos decía que si nuestro corazón no nos reprende es porque estamos amando como Dios manda, pero también dice, anterior a ese, que si nuestro corazón no reprende, entonces nos reprendió el corazón, sentimos algo en el corazón la semana pasada, el miércoles, estamos sintiendo algo hoy, eso que uno dice: oye, verdad, yo hago acepción de personas, verdad que yo amo a muy poquitos en la iglesia, verdad que es que tal me cae mal y no lo he podido perdonar, es que no me lo paso, no me la paso. Y eso entonces quiere decir acá: si tu corazón no te reprende es porque tú estás aprendiendo a amar a la manera de Dios. Y si aún todavía persiste eso en tu corazón y te cuesta ayudar a otros hermanos, ojo que estamos hablando de hermanos, ¿listo? Primero a los tuyos, dice la palabra, primero a los tuyos, estamos hablando de hermanos. Continúa. Hoy veremos el amor desde la perspectiva del apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo hablaba diferente al apóstol Juan? No. No, pues el tema es el mismo y por lo tanto el mismo espíritu. Entonces, los Corintios, en el capítulo 12, ustedes conocen el capítulo 12 del libro de los Corintios, ¿no es cierto? Ellos habían sido muy bendecidos con todos los dones espirituales. Pónganme cuidado a esto, que eso es importantísimo. Los Corintios habían sido bendecidos. El capítulo 1 de Corintios dice: ustedes han sido bendecidos con todos los dones. Sin embargo, de un momento a otro, el apóstol Pablo, cuando está dando ese discurso como de acariciarlos, como decirles tan lindos, tan privilegiados, tan hermosos, cambia su discurso automáticamente. Y en el capítulo 12 en adelante empieza una serie de recriminaciones y una serie de reprensiones para los corintios. Entonces llega el capítulo 12, el capítulo de los dones espirituales. Es una corrección por parte de Pablo a los corintios. Y hoy en el mundo hay muchos corintianos que asumen el rol de los dones espirituales por encima del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Les dice: mire, los dones son estos. Se los explica y después de eso aparece el capítulo 13. El capítulo del amor. El amor profundo, donde mayormente el apóstol Pablo lo va a explicar mucho más que el apóstol Juan, mucho más todavía. Y ahí es donde hoy nos vamos a centrar. Entonces, vamos al capítulo 13 de 1 Corintios, verso del 1 al 3. Vaya coincidencia que también sea 13 el número de esa carta. Sí, sí. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que refina.
y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Amén. ¿De qué amor está hablando? Del amor ágape, ¿no es cierto? El amor de Dios. Está diciendo, yo puedo ser el mejor pastor, el que mejor predique. Tú puedes ser el mejor evangelista, puedes ser el mejor servidor, puedes ser el mejor que toque la guitarra, el mejor que toque el piano, el mejor que cante. Puedes ser el día domingo la que mejor cocina, o la que deja la iglesia más limpia de todos los grupos, o el que saluda mejor ahí en la puerta cuando llegan los hermanos. Podemos ser lo mejor para nosotros, pero está diciendo en la palabra de 1 al 3, si eso no se hace bajo la base del amor de Dios, ¿cuál es la frase? De nada sirve, no consigna para el cielo. Yo creo que eso a nosotros nos tiene que hablar fuerte. Nada más esos 3 versos ya nos tiene que, podríamos toda la noche disertar sobre esos 3 versos. Podríamos empezar a analizar cada de las cosas que uno hace, que uno siempre dice que es para Dios. Resulta que lo que uno dice que hace para Dios, lo hace es para uno. Así de sencillo, porque todo es en beneficio de nosotros, no de Dios. Dios no necesita de nada. Eso es un mandato simplemente. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, cada situación, cada servicio, cada hora que le das a Dios, cada que tomas incluso la palabra, lleva amor tomar la palabra. Porque cuando uno abre la palabra tiene que llevar amor, no tiene que llevar afán, ni tiene que llevar rutina. Es que yo a las 7 de la mañana abro la palabra y hago mi devocional. O a las 5 de la mañana yo me levanto a orar. Todo tiene que ir con la base del amor. Y no es un amor impuesto, es un amor natural. Que llegó a nosotros el día 13 de marzo. Ese día entró. Ahí es que aprenderá a desarrollar. Entonces, bueno, ahí ya lo estaba. Pastor, yo no leí el 3. ¿Cómo? No leí el 3. Léelo entonces. Y si repartiese todos mis O bienes, sea que no lo hiciste con amor. No, mentira. y si repartiese todos mis bienes para Vea. darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Se dan cuenta que si entregase mi cuerpo, o sea, si diera la vida por mis hermanos, pero sin amor, pues sería un muerto chamuscado, y no más. Así de sencillo. Y si diera todo y vendiera todo, ¿se acuerdan cómo todos estos hombres en el libro de los Hechos empezaron a vender sus bienes? Sí. Y los trajeron a los pies de los apóstoles. ¿Se dan cuenta que no había ninguna sombra en todo eso? Estaban deleitados en la plenitud del Espíritu Santo. Estaba orando porque el Espíritu Santo vino en el libro de los Hechos sobre. Tenemos en, con, en y sobre. Ahí se nota que vino sobre todos ellos. Y entonces ellos le perdieron el amor al dinero totalmente porque veían muchísimos pobres, muchísimas personas necesitadas. La iglesia estaba creciendo de una forma abismal y ellos vieron la necesidad de aportar para todas las personas necesitadas. No lo pensaron 2 veces, no se fueron a orar, ¿será que doy o no doy? Sino que la plenitud del Espíritu Santo los llevó a hacer todo. Y no solo vender las cosas, sino a partir de ahí empezar a militar como soldados de Cristo. No es que la vendieron y vayan que les vaya bien. No, es que empezaron a militar. Se hicieron parte del ejército del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? El amor. Lo entendieron muy bien y lo ejercitaron demasiado bien. Entonces vamos a empezar a ver qué es el amor según el apóstol Pablo.
Empecemos con el primer punto del verso 4. Dice, el amor es sufrido, o sea, paciente. Ustedes, yo en esta la trabajé con la Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia que es confiable. Está la Nueva Traducción Viviente, está la Biblia de las Américas y está la Reina Valera, que son confiables. La que no es confiable fue la que les presenté acá, donde vimos cualquier cantidad de cosas que le han suprimido. ¿Cuál es? Nueva versión, que está regada por todos lados y que es la que están regalando a la lata. Y les mostré, y dice que hay más de 7,000 sustracciones. Y todas las que le mostré tenían que ver con Jesucristo y con la salvación. ¿Sí o no? ¿Cómo quedaron ese día? Y cada uno trabajó con una Biblia, fueron 8 Biblias más o menos, y nos dimos cuenta la trampa tan grande que hay en esa Biblia. Así que ojo con eso. La Nueva Traducción Viviente es buena Biblia, y aquí habla de la parte, alguien que me lea la Reina Valera. Yo la tengo acá, pero quiero que alguien contribuya ahí, por favor. La primera parte. El amor es sufrido. El amor es sufrido. Entonces habla, el amor es paciente. El amor es paciente. Porque si lo decimos así, solo sufrido, decimos, ay, pégueme más, que yo lo amo. ¿No es cierto? No importa. No. La traducción más cercana es paciente. Paciente. Indica permanecer bajo presión o bajo calor por mucho tiempo. Permanecer bajo presión o bajo calor por mucho tiempo. Esa es la palabra paciente. ¿Listo? Entonces imagínense, ustedes empiezan a sentir el calorcito de la hoguera ahí al lado, y uno apenas, cuando lo hacemos los asaditos, ¿no es cierto? Estamos ahí moviendo la carnecita y todo eso, y viene un calorcito, y uno lo primero que hace es, ¿qué? Retirarse. Uno se va a echar al fogón también, ¿no? Retirarse porque empezó el calor a sufrir. Paciencia ahí sería ¿qué? Permanecer, quedarme ahí y empezar a soportar la temperatura. Esa temperatura. Listo. En los términos de nosotros los cristianos es tener paciencia en momentos bien difíciles. Y no es la paciencia que nosotros nos proponemos tener. Ojo. ¿Se acuerdan de Gálatas 5:22? Donde habla de fruto del Espíritu Santo es. Exactamente. Entonces por eso lo une, dice el amor, o sea, el amor de Dios tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. En este caso es paciente. Y esa paciencia no es a las malas, no es con berrinches. Es una paciencia que fluye, que te hace esperar en el Señor, que te hace estar tranquilo, tranquila. O sea, puedes estar sufriendo, pero no te desesperas. Esa es la palabra paciencia, y traducido a nuestro entorno significa que en los momentos de mayor fricción, en el caso del cónyuge o con los hermanos, permanecemos tranquilos, serenos, pacientes, resistentes y con buen juicio. ¿Hasta dónde te ha llegado ese buen juicio? Bien. Quise haber puesto el tablerito acá y hacer una escalerita que va así, de la punta de allá. Imagínense una escalerita de la punta de allá, la de Jacob, no va a derecha y no es escalerita, y va así, llega hasta aquí. Me hubiera gustado tenerlo acá ahora para que cada uno fuera evaluando según las circunstancias en qué escalón va, porque aquí no se está diciendo, me dice que el amor es así. No, entonces como yo no hago eso, entonces yo no tengo el amor de Dios. Entonces si tú no tienes el amor de Dios, estás condenado. Sí, eres inconverso todavía. No, tenemos el amor de Dios, tenemos la plenitud del Espíritu Santo, pero no la desarrollamos. Y esa paciencia se puede ir desarrollando. El Espíritu de Dios nos ayuda. La palabra de Dios, ¿no es cierto?
Pero como la carne y el espíritu mantienen en esa batalla, entonces a veces nosotros lo que hacemos es alimentar la carne. Cuando alimentamos la carne, entonces el espíritu cede. Alimentamos el espíritu, entonces andad en el espíritu y no os satisfagáis. Exactamente. Entonces tiene que ver con una decisión personal. Esa situación, digamos, por lo menos de no desarrollar, en este caso, digamos, por lo menos ese fruto del amor del Espíritu Santo, también nos impide llegar a conocer el propósito. ¿Es posible que alguien, un cristiano, muera sin conocer el propósito con el cual fue llamado? Miles, por favor. Por eso aparece en 1 Corintios 3, ¿me ayudan? 3:12, 13, donde aparece que el bema, el tribunal de Cristo, donde dice que muchas de esas obras serán quemadas, pasadas como hojarasca, ¿no es cierto? Y otras, como madera, o como oro, otras, exactamente, tienen que ver con eso. O sea, no desarrollé todo eso. ¿Qué me sirve a mí desarrollar, digamos, el amor es sufrido, la paciencia que tiene el amor agape? ¿De qué me sirve a mí o a ti de qué te sirve? Por favor. Eso implica 1000 cosas para empezar en tu hogar, con tus hijos. Ser paciente, tolerante con tus hijos. ¿No se les ha saltado alguna vez que pellizco? Bien, eso va a ayudar muchísimo con los cónyuges, con los hermanos. Con los hermanos y no los pellizcan, ¿no? Pellizque uno y verán los que se mete. Entonces, en ese orden de ideas, lo que pasa es que si yo no desarrollo esto, yo voy a vivir una vida cristiana conflictiva, desaliñada, desmotivada. Cristiano, sí, pero desmotivado, sin ejercitarse, sin poner en práctica el llamado. Una hermana me preguntaba ayer aquello del llamado. Yo le decía que el primer llamado, lo que hizo el Señor es a salvación, llamados para ser de Cristo. Hay otro llamado que está en Mateo 28, 18, 19, y predicad. Entonces vaya y predique. Es un segundo llamado después de que somos llamados para ser de Cristo, entonces va a predicar, ¿no es cierto? Y hay un tercer llamado, que es un llamado específico que se reconoce en el ejercicio. Entonces yo le contaba mi historia cuando fui llamado a ser de Cristo. Yo simplemente empecé a caminar ahí con el Señor, y fue después de un tiempo que entendí que había sido llamado a ser pastor. 1 o 2 varones me lo habían dicho y yo no quería hacer eso. Yo quería tener dones espirituales de milagros y de venganza. ¿Sí existe el don de venganza? Entonces el llamado se reconoce en el ejercicio. Evangelista, pastores, maestros. Los dones espirituales, ¿cómo se reconocen? Por ahí hay una congregación donde le ponen una pinza en la lengua y habla en lengua y le jalan la lengua. ¡Que hable! Y si no habla, entonces no puede servir en nada. No, Caterina, ¿es verdad? Pues? No, es un eufemismo. ¿Listo? Y le preguntaba a Fabián, ¿verdad? ¿Cuál es? Me tienen unos problemas acá. Salen como serpientes, son vivificadas. Pero sí, casi que le dicen a la gente que tiene que hablar en lenguas porque esa es la evidencia de que fue bautizado por el Espíritu Santo. Bíblicamente bien alejado de la realidad. Bien, entonces aparecen estas dificultades y somos nosotros los que nos beneficiamos cuando nos ejercitamos en el amor ágape. Directamente el Señor quiere precisamente esa armonía y esa coinonía, no solo en la iglesia, sino con todas las personas que nos rodean. Cuando dice estén bien con todos los hombres mientras les sea posible, está diciendo estén bien con todos. Y se puede estar bien con todos, no aceptar a todos con sus mentiras, pero estar bien con todos sí se puede. Bueno, si le decimos a alguien que haga lo que nosotros queremos y mantenemos pacientes, eso no es ser sufridos, según el amor de Dios.
ya que eso es conveniencia. Si las personas marchan a nuestro, según nuestro parecer, nosotros fácilmente los amamos, ¿no es cierto? Si un esposo le dice a la esposa, haga esto, lo otro, y la esposa le hace caso, pues es fácil amarla. O viceversa, si la esposa le dice al esposo, haga esto, lo otro, y pórtese así, si el esposo lo hace, pues es fácil y dice, no, yo tengo una joya aquí en la casa. Cumple las expectativas. Sí, pero cumple las expectativas, pero de ella o de él. Pero eso no es amor, porque en ese caso estaría controvertiendo las leyes de Dios, los itinerarios que Dios le da a cada ser humano, hombre o mujer, como sea. Entonces, eso sería más bien conveniencia, eso me podría llamar amor ágape. No habría fricción, pastor. No habría fricción, claro. Entonces no sería sufrido. Exactamente, la época de la esclavitud, solo que ya no son morenas sino blancas. La paciencia es esperar que el poder de Dios obre para que esas otras personas cambien, en ese caso. ¿Sí? Estás clamando para que esa persona sea transformada. Ojo con las oraciones, cámbialo, cámbiala. ¿Detrás de qué? Cámbiala para que no te vuelva a decir nada. Cámbiala para que te dé más plata. Cámbiale para que haga mejor el oficio, para que cocine mejor. Cámbiale ese sazón, Señor. Ese arroz no le queda bueno. No, los cambios tienen que ver siempre dirigidos hacia la palabra de Dios. Cambia de acuerdo al corazón de Dios. ¿Listo? Y siempre, y eso lo he aprendido durante todos estos años, antes de orar por la otra persona, uno tiene que orar por uno. Cámbiame, 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 cámbiame. Y de vez en cuando un guasazo para el Señor sobre la otra persona. Cambia al hermano tal o a la hermana tal. Bueno, ¿tú cómo estás marchando? ¿Estás amando según el amor ágape? Para ya pedirle a Dios que cambie a los otros. Entonces, en ese orden de ideas, sería mejor callarnos, ¿no es cierto? Más bien, cámbiame a mí, que eso sería favorable para tener paciencia con ese hermano, con esa hermana, con el esposo, con los hijos, con el vecino, qué sé yo, cualquier cantidad de gente. ¿Estamos aprendiendo? Pero si consideramos la actitud que yo pueda tener, ya que no es lo mismo esperar con una mala actitud que esperar con una buena actitud. Entonces la paciencia, si tú quieres averiguar qué tan paciente eres de acuerdo al título del amor ágape, tú tienes simplemente las veces que has tenido que esperar, de pronto en medio de una enfermedad, en medio de una situación difícil, de problemas con los hijos, como sea, como se llame, una situación complicada en cuanto a las finanzas. Si tú has tenido paciencia y esa paciencia que has tenido ha traído una buena actitud, entonces ya hay un grado de amor ágape en ti desarrollado. Si en medio de esa paciencia te has afligido, te has preocupado, te has desesperado, entonces tuviste paciencia pero equivocada, porque el amor no produce desespero. El amor de Dios no produce desespero. El amor de Dios no produce impaciencia, no produce sufrimiento. Entonces estás orando para que tu esposo cambie. ¿De qué forma? Señor, esta noche tírele las patas. Señor, que le pase algo para que entienda. Ya traes tu juicio sobre él, que algo ocurra por lo que hizo. Eso es una mala actitud. Eso no lleva amor ágape, eso lleva amor de hombre. Entonces qué bonito que ustedes tengan en la mente esa escalerita y puedan decir, bueno, yo aquí como que pongámosle unos 20 escalones a eso. ¿Listo? A ver dónde vamos en ese sentido. En cuanto a la paciencia, vamos a ir mirando cada situación de estas. Bueno, si alguien ha sido paciente, ha sido nuestro Señor, ha sido Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Amén.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Con qué actitud espera el Señor a los hombres? Paciente. Si alguien esperó, alguien tuvo paciencia, fue él. Y el Señor nos dejó ese legado. Dice, ustedes pueden aprender a esperar también. Necesitamos desarrollar. Dice que aquí es donde podemos ver cuánto necesitamos que el Espíritu de Dios tome el control en medio de las fricciones de nuestras vidas. Ahí es donde tenemos que pedirle, ahora sí pedirle, Señor, toma el control de mi vida. Toma el control de mi temperatura. Toma el control de mi iras guardadas a veces que tenemos. Toma el control de los celos a veces que se elevan y sufren malos por lo que se imaginan que por lo que ven, ¿no es cierto? Y entonces toma el control de eso, Señor. Toma el control. Hay muchos que son les gusta mucho el desánimo porque dura más, ¿no es cierto? Entonces, muy desanimados a toda hora y se desesperan. Toma el control del Espíritu de Dios para que venga en ese momento lo que dice que dominio propio. Y el dominio propio te pone esos sentimientos, esas emociones donde deben estar, donde Dios las quiere. Bien, siguiente, diapositiva 2, creo que sí. El amor es bondadoso. ¿Aparece allá también eso? Benigno, bondadoso, listo. La bondad es ese atributo que Dios tiene que lo lleva a estar haciéndonos bien constantemente. Porque Dios no le hace mal a nadie. Siempre le está haciendo bien. ¿Cómo no ir a pensar que Dios hace bien cuando hay tanta maldad y Dios no ha acabado con la tierra? ¿Ustedes qué les parece? Llegar a pensar que Dios no es bueno cuando era que hubiera terminado, Él es soberano, es el dueño de todo. La bondad se ve todavía cuando hay tanta maldad, tantos violadores, tantos ladrones. Y aún así el Señor deja su tierra ahí y nosotros permanecemos en ella. Eso es bondadoso. Y esto lo tienen algunas personas que se inclinan a hacer el bien a otros. Entonces, cuando digo lo tienen algunas personas, quiere decir que ese amor ágape en algunas personas ha empezado a ser desarrollado. Entonces tú tienes que mirar en la escalerita en que vas. Qué tan bondadoso y bondadosa eres, pero la bondad no mira a quién se le hace el bien. Ese es el problema. Cuando tú empiezas a escoger a ver quién le haces el bien, a quién le das, a quién le hablas, y empieza la mente a jugarnos sucio, lo podríamos decir, entonces empezamos a hacer ¿qué? A meter en la mente una cantidad de cosas que no, a ese no porque es que es un borrachín, a ese no le prediquemos porque es que esa señora es súper católica. Entonces ahí ya estamos mirando, no le hablemos a esos. O a quién le damos algo, no porque lo voy a decir lo mínimo es para meterse un cacho de marihuana. No, mire, eso recibe Familias en Acción y mire. Entonces empieza nuestra mente a prejuzgar. Pero como estamos hablando dentro de la iglesia, que es el laboratorio del amor, aquí, afuera tú puedes ser muy bueno, si tú no lo eres aquí, donde Dios, Jesucristo murió por la iglesia y nos dejó acá para entrenarnos. Tú te entrenas en la iglesia, tú no te entrenas allá afuera. Lo que tú hagas allá afuera, sin la iglesia, sale de tu corazón, pero sale de tu corazón humano. Le quisiste ayudar a este o lo otro, listo. Pero lo que tú haces dentro de la iglesia como laboratorio, entre hermanos, ayudándonos, eso ahí ingiere bastante el Espíritu de Dios que nos está entrenando. Cuando tú aprendas a hacer eso aquí en la iglesia, sale y lo haces allá afuera. Y nunca vas a prejuzgar a nadie. Este es el laboratorio. ¿Cómo va esa escalerita? Con el amor bondadoso. Dice que hay algunos que tienen esa inclinación a ayudar a los demás
sin estar pensando si me ofendió, si no me ofendió, si me saludó. Si tú ves eso, no, a este le ayudo, a este no le ayudo por tal razón, entonces no es amor ágape, es amor de hombre. No has desarrollado lo que el Espíritu Santo te ha dado para que desarrolles, para aprender a vivir conforme al corazón de Dios. Esas personas que tienen esa inclinación a ayudar a otros, a ser bondadosos con otros, no esperan nada a cambio, no esperan que la persona ni siquiera le dé gracias. Eso duele cuando alguien no es agradecido, duele. La palabra de Dios nos manda a ser agradecidos. Pero ¿les ha pasado a ustedes que han hecho un favor, han sido bondadosos y no le dan las gracias? ¿Sí o no que te toca? Eso toca un poquito, no. En el desarrollo del amor ágape vamos aprendiendo hasta lleguemos un día que no nos importa si dan gracias o no dan gracias, o al mismo que tú ayudas, te dicen por ahí te clava el puñal. No importa, cuando tú llevas ese amor ágape desarrollándose y creciendo, va a llegar un día en que no te interese recibir halagos ni nada de estas cosas. Siguiente, el amor no tiene envidia. ¿Lo tienen ahí ustedes? ¿Así? Bien, el amor no tiene envidia, o sea, no se molesta de no tener lo que el otro tenga. Antes, por el contrario, se alegra. Este tema lo hemos tratado bastante aquí. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que estamos desarrollando viene después de los dones espirituales? No podría anhelar, y uno debe anhelar los dones espirituales, claro, pero dense cuenta cómo Pablo, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, es una reprensión constante a todos ellos. Capítulo 12 les dice: ustedes están usando esto como no debe ser. Y el capítulo 13 dice todo sobre la base del amor. Entonces nosotros, ¿qué deberíamos anhelar primero? Examinar. Deberíamos anhelar desarrollar el amor ágape en nuestras vidas, porque cuando aparezca un don, igual el Espíritu Santo da como Él quiere, ¿no? Dice la palabra. Entonces ese don primero no te va a ayudar a que se te suba, ¿sí o no? No lo vas. Los corintios lo estaban aplicando de mala manera. Hoy en día vemos una cantidad de congregaciones donde aplican esos dones, como por ejemplo estar tumbando a la gente con un saco, soplar, unas aberraciones que tienen que ver con la apostasía tan grande que hay hoy en día. Entonces, ese es el problema que está sucediendo hoy, porque no llevan amor. El amor no lo deja a uno actuar de esa manera, si el amor ágape está ahí. Le colocan fecha a los milagros. Todo, una cantidad de días. Venga el jueves, que eso, yo mando a Dios y Él viene el jueves y sana. Ese es un problema grande que igual estaba escrito en la palabra que iba a suceder. Bueno, entonces no se molesta, antes se alegra. El amor ágape te hace vivir en contentamiento sin tener celos o envidias de otros. Así que ustedes están evaluando sus envidias, las que han tenido, con lo que sea, las están evaluando. Es que tal hermanito le va bien y me siento algo como que me da. Bueno, eso, digámoslo, es natural de nosotros. Es natural, no lo vamos a negar. Pero lo que pasa es que si yo siento eso y yo paso la página, yo no estoy haciendo bien. Si yo siento eso y lo he venido sintiendo, yo tengo que ahí decirle al Espíritu Santo que tome el control de esa parte, porque eso se va subiendo. Y la envidia empieza a amargar un corazón. Y entonces después de la envidia viene la amargura, viene el rechazo hacia otras personas. Entonces si yo he sido envidioso o celoso, porque la palabra envidia y celo se la enseñé la vez pasada y tiene que ver, están relacionadas totalmente, y no tiene que ver con Dios, eso está alejado, y lo que hace es producir algo que me va a crear problemas para poder amar a alguien. ¿Listo?
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si han venido sintiendo eso durante todos estos años o últimamente, entonces de rodillas. Y Señor, pues a batallar contra eso. Entonces eso es lo que está deteniendo, es que el amor ágape suba de nivel, y más bien eso va, que el Espíritu Santo llene más, y la carne, porque eso tiene que ver con la carne, también aparece ahí en Gálatas, las envidias. La envidia está en pleitos, desacomodan a la gente, no la dejan vivir tranquila. Y uno diría, bueno, eso allá afuera, no, adentro, en la iglesia del Señor. Es increíble que eso sea, pero sucede muchas veces. La envidia es como una expresión de ingratitud, porque se fija más en lo que el otro tiene que en lo que él tiene, cuando debería más bien agradecer lo que tiene. Entonces, debería yo darle gracias a Dios por lo que yo tenga. Si yo me mido con alguien que tiene más, llámese talentos, dones espirituales, facilidad, coeficiente, dinero, belleza, lo que sea, trabajo, se tiene mejor trabajo que yo, eso te puede llevar a tener una cierta envidia. Entonces lo que estoy es despreciando lo que Dios me dio a mí por envidiar lo que otro tiene. Sí, estoy siendo ingrato con Dios totalmente. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya le estoy fallando al Señor, y no tiene nada que ver con el amor ágape. ¿Estamos comprendiendo? Siguiente. El amor no es arrogante. ¿Qué dice ahí? Exactamente. La misma cosa, pero con diferentes palabras. El amor no es arrogante, siempre está dispuesto a escuchar a los demás para de alguna manera tratar de hallar una solución. No es arrogante. Imagínate que alguien te está contando que pasa por algún momento difícil en cualquier área, y tú le dices, uy, a mí también me pasó eso, o me está pasando. ¿Les ha pasado? Eso es arrogancia. No, mira que es que tienen dolor tan fuerte aquí. Yo también, a mí también me está doliendo. O sea, no te está importando, que está confiando en ti, te está contando. Mira que tengo un problema con tal persona. Es que ese es tremendo. No nos importa, y nosotros fuimos puestos para ser parlantes también. Alguna vez les decía una frase, que nosotros tenemos la capacidad, según lo que Dios nos ha dado, de que una persona pase de la aflicción a la alegría. Tenemos toda la capacidad, hermanos, por favor. Nosotros vemos gente muy triste a toda hora, muy afligida, y nos quedamos con eso. Dejamos, nos hablan pero Dios nos ha dado esa capacidad, ya por la misma experiencia que nosotros hemos tenido, por lo que hemos experimentado, sabemos, alguien llegó a nuestra vida y nos pasó de la aflicción a la alegría. Entonces dice, ahora ustedes también hagan. No, pues la pasamos toda la vida dándonos golpes de pecho, y toda la vida afligidos, y toda la vida amargados, y no estamos desarrollando. Ahí donde tú decías, se muere el paciente y nunca fue efectivo en lo que Dios le mandó, en ese llamado, que la pasó toda la vida es yo, el ego. Seguramente una persona así es bien, pero ¿bien qué? Arrogante, bien arrogante. El arrogante siempre tiene una opinión para todo y una solución que pocas veces es efectiva. ¿Están echando cabeza? Siempre tiene una opinión para todo y siempre tiene una solución que pocas veces es efectiva, porque nos llamó el Señor fue a escuchar, y a veces escuchar puede llevar tiempo, puede llevar buenos minutos y hasta horas, pero no tenemos tiempo para escuchar a nadie porque tenemos nuestros propios problemas. La diferencia entre la persona sabia y la arrogante es que el sabio siempre tiene algo que decir, pero el necio siempre tiene que decir algo. ¿No es cierto? El sabio siempre tiene algo que decirle a otro.
El necio siempre dice algo, no se queda callado para nada. Lo sabe todo, lo conoce todo. Es increíble. Cuando nos confrontan allá afuera con la palabra de Dios, la tendencia siempre es empezar a sacar todo lo que sabemos de la Biblia. Y pocas veces entendemos que esa persona que está chocando con la palabra o con Dios o lo que sea, tiene un problema de fondo, no es de forma. Una persona que te venga a hablar mal de la Biblia, mal de Dios, tiene un problema de fondo. ¿Nos damos a la tarea de escucharlo? No, sacamos nuestra mejor artillería. Juan 3:16. Y empezamos a sacar versos y ahí sí empieza a salir Génesis, mejor dicho, hasta cantar de cantares sale ahí. Y llega el momento en que o se sube la adrenalina o se cansa alguno de los dos. Bueno, chao, que Dios lo bendiga. No sé. Entonces le decimos arrogante. ¿Quién es más arrogante? Nosotros, que no nos tomamos la tarea de escuchar a esa persona, porque tiene un problema de fondo. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos que aprender a darle las soluciones a las personas. ¿Pero soluciones qué? Bíblicas, no de nuestro parecer, no según nuestras experiencias. Una vez siempre no, mira que yo también viví eso y tal, y no, bíblicas. Bueno, si la que tú das es de acuerdo a lo que tú viviste, pues vaya y venga. Pero a veces queremos nosotros así meternos, a introducirnos entre Dios y lo que Dios quiere hacer con esa persona. Entonces tenemos que entrenarnos, tenemos que tener estrategias para hablar a la gente y de por lo menos hay unos 40 temas que vamos a trabajar, o sea 40 semanas. Entonces decíamos que el sabio siempre tiene algo que decir, pero el necio siempre tiene que decir algo. Sigue. ¿El amor qué? No, antes de esto leamos Filipenses 2:3. Tiene que ver con el amor no tiene envidia, el amor no es arrogante. Ese texto está bueno para mí. Amén. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Oiga, ese era el que teníamos. Nada hagamos para contender con nadie, ni para vanagloria, es que para decir yo gané. Y no es mentira que uno a veces se siente bien cuando gana, ¿sí o no? Pero ¿a qué venimos a la iglesia? Yo estoy aprendiendo también. A partir de ahora, a partir de la semana pasada, a partir de ese momento y a partir de aquí en adelante, es clamarle al Señor. Primero por sensibilidad. Sensibilidad. ¿Qué es lo otro que hay que clamar? El deseo de amar a los hermanos. Y sobre todo que nuestra vida, las 24 horas diarias, pueda evidenciar el amor de Dios en nosotros. Eso debe ser por encima de todo. El resto es añadidura. Dilo ahora sí, completo. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso sí nos cuesta, ¿no? Bien defectuosos que somos. Bueno, que el Señor nos siga trabajando, que nos moldee y así duela. Vuelvo y les digo, cuando el dolor viene de Dios es ganancia. Por algo Él lo está haciendo. Uno a veces no se da cuenta de cómo está obrando, actuando el Señor, sí. Y qué bonito poder estar en esa línea con el Rey para poder entender rápidamente qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que quiere que cambie, que transforme. Y bonito. Entonces, contrario a la arrogancia es la humildad.